Estamos aquí desde este lugar para compartir con ustedes un precioso tema. Precisamente para este mes de abril el tema es la cruz de Cristo. Y generalmente como creyentes no queremos saber de más sufrimiento ni más aflicciones. Pero vamos a meditar por un momento en esa cruz de Cristo. Y vamos a tomar el texto bíblico que está en Mateo 10:38. La palabra del Señor dice así: y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Dice en esta versión, que el que no toma la cruz de Cristo y no sigue al Señor no merece ser hijo suyo, no merece ser su seguidor. En el tiempo del Señor Jesús, los romanos, el imperio romano, usaba la cruz como un elemento de disuasión, de humillación, donde colgaban a los ladrones. Era precisamente para los ladrones, para aquellos que iban en contravía del imperio romano. Ellos establecieron muchas maneras, muchas formas de maderos y para poder colgar a los reos que eran condenados a muerte, porque el imperio no toleraba ni la sublevación ni la rebeldía. El Señor Jesús, ustedes conocen la historia de Jesús y Barrabás, y el pueblo entonces toma la decisión de que suelten a Barrabás y condenen al Señor Jesús. Esa es la historia y esa es la verdad. Y Cristo tiene que ir a la cruz. La cruz, ese madero que producía temor, que producía miedo, que producía muchas cosas malas y negativas. Pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a aquella cruz. Y en esta mañana vamos a hablar del propósito de la cruz. Vamos a meditar en varias cosas que tienen que ver con la cruz. La primera de ellas es, el propósito de la cruz era colocar a Cristo para que fuera humillado. Sabemos que fue colgado en el Gólgota y que mucha gente estaba presente, había muchos testigos, muchos observadores, muchos curiosos, seguidores fieles del Señor, curiosos, gente que le gusta el dolor de los demás. En fin, había una cantidad de gente y testigos alrededor del Señor. El Señor estaba colgado en lo alto, en el madero. Y precisamente la cruz es para colgar a Jesús para que fuera humillado, para que sufriera, para que padeciera. Sabemos que la cruz significa maldición, pero también trae muerte. En segundo lugar, ¿para qué fue colgado Cristo en la cruz? Para que padeciera mucho tiempo. Y mucho tiempo me refiero que fueron aproximadamente 6 horas que estuvo colgado en el madero. Durante 6 horas estuvo padeciendo el Señor, agonizando, muriendo. Su vida había llegado al final, sus días estaban por terminar. Todos los que se había profetizado en el Antiguo Testamento de su muerte en la cruz, ahora los que estaban con él, los que habían caminado con él, sus discípulos y otros seguidores que admiraban al Señor, ahora lo estaban observando en la cruz. Y la palabra dice que muchos tomaron diferentes actitudes. Algunos decidieron volver atrás y volver nuevamente a retornar al pasado, retornar a sus cosas, porque el tema de la aflicción y la muerte del Señor no lo podían concebir, no podían aceptarlo. Pero el Señor padeció mucho tiempo colgado en esa cruz. ¿Por qué? Solamente en medio de todas esas cosas Él estaba capacitado para ir a la cruz y para soportar todo este dolor. Nosotros en este tiempo estamos pasando por dolor y por aflicción, pero no olvidemos que el Señor pasó por este
padecimiento, por esta aflicción. Y bueno, y ahora a nosotros nos toca seguir creyendo en el Señor Jesús a pesar de la adversidad. En tercer lugar, otro propósito de la cruz, que su sangre fuera derramada. Sabemos nosotros que cuando el Señor fue colgado en la cruz, estaba chorreando sangre por todo su cuerpo, porque estaba lleno por todas las heridas propinadas por los látigos y otros elementos que le utilizaron para agredir al Señor, para ir en contra del Señor, hacerle daño. Prácticamente habían masacrado su cuerpo, y entonces ese cuerpo estaba vertiendo sangre, y como estaba colgado en un madero, la sangre por la gravedad comenzó a caer por todo su cuerpo. La sangre por la gravedad comenzó a caer por todo su cuerpo, y quizás el madero fue lleno de sangre, pero también esa sangre cayó en la tierra. Y usted sabe que esa sangre también salpicó a alguno de los soldados. Entonces, que esa sangre fuera derramada. Sabemos nosotros que el Señor Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados, por su salvación y por mi salvación. Y en cuarto lugar, otro propósito de la cruz de Cristo, que Él fuera a la cruz, que Cristo muriera como cualquier ladrón. Tenía que ser muerto como cualquier ladrón, porque el Imperio Romano no podía permitir que el Señor pasara la vida sin trascendencia. Todo lo que Él hizo, al final ustedes saben que Pilato se lava las manos, y que realmente son los religiosos y otros los que llevaron a Cristo a la cruz. Hicieron alianzas con el Imperio Romano, y Cristo muere, porque la muerte es el final de la cruz allí para todos los que iban a la cruz. Morían de diferentes maneras. Pero hay algo allí tremendo, y es que el Señor estaba clavado en la cruz con clavos grandes y gruesos. Y toda esta situación, todos estos elementos, todas estas personas que estaban alrededor de Él, los que lo amaban, su madre, algunos discípulos de Él, otras personas, los soldados romanos y otros curiosos que estaban allí. A veces en esta sociedad vemos nosotros que hay un sentimiento de morbosidad. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver morir a los demás. Pues al Señor Jesús también le tocó pasar por esta situación. Tuvo que ser colgado, y tuvo que ser colgado para que muriera como cualquier ladrón. Pero nosotros sabemos que Él no era cualquier ladrón. Nosotros sabemos que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él era el que estaba allí porque era el único aprobado por Dios para poder soportar todo esto. Pero pensemos en esto, esta situación de la cruz, y cuando hablamos de estos propósitos de la cruz, de que fuera colgado para ser humillado, de que padeciera por mucho tiempo, que su sangre fuera derramada totalmente y que muriera en la cruz de Calvario, entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿vale la pena seguir a Cristo en medio de todo esto? Si el texto nos está diciendo que cada uno lleve su propia cruz. Pregunta es, ¿cuál cruz? ¿La de Cristo? La de Cristo es muy pesada. ¿Cómo estamos? Si estamos llevando la cruz, si estamos asumiendo ese rol como creyentes. No olvidemos entonces que el Señor Jesucristo fue a la cruz para morir como cualquier ladrón. Y podemos entonces terminar en esta mañana diciendo algunas cosas, concluyendo. Primero, que la cruz de Cristo pesaba mucho. Era un madero que pesaba mucho. Por ahí apareció un discípulo para ayudarle a llevar, pero ese peso de esa cruz solamente lo podía soportar y la podía llevar el Señor Jesucristo. Que debemos aún en medio de esta aflicción, en medio de todo lo que estamos pasando, de todas estas situaciones de aislamiento y de muchas cosas, de muerte, porque estamos amenazados por la muerte, no apartar nuestros ojos y no apartar nuestra mirada y todo nuestro ser de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, esa cruz tiene dos momentos importantes.
¿Cuáles son los momentos importantes? El momento de la muerte. Sí, hay que morir. Es el final de todos, de la existencia. Hasta para el Señor Jesús, que experimentó esa muerte. Pero la cruz también trae victoria. ¿Cuál victoria? La resurrección, que en 3 días se va a operar después de que el Señor Jesucristo había muerto. Así que, hermanos, en esta mañana les queremos recordar, no se olviden de que a pesar de que haya aflicción, de que a pesar de que haya muerte, hay una victoria, y esa victoria está muy cercana a cada uno de nosotros, porque esa victoria quiere decir que el Señor va a estar con nosotros en medio de todo esto, y que también el Señor quiere que nosotros nos preparemos cada día, y no solamente en los tiempos, sino que cada día, y que no nos apartemos de esa cruz, que miremos siempre esa cruz, y que no olvidemos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios les bendiga.